Mario Mendoza es un escritor, profesor y periodista colombiano, nacido en Bogotá. Ha escrito varios libros de distintos géneros, entre ellos novela juvenil, novelas y cuentos. Bueno, o sea, se puede definir tu modo de escribir como un realismo degradado. ¿Por qué lo puedes definir así? Mira, lo que sucede es que cuando llega García Márquez, la obra de García Márquez se considera realismo mágico. Y eso significa que hay una sublimación de la belleza. Eso significa que uno pone la belleza en un plano sublimado. Entonces siempre está como aérea. No en vano Remedios la Bella asciende en el centro de Macondo como una imagen casi que arquetípica de lo que sería el estilo de García Márquez. Nosotros no trabajamos de esa manera. Nosotros no pertenecemos al neobarroco latinoamericano. Mi generación es una generación urbana. Entonces la belleza para nosotros no es un ente celestial o aéreo. Para nosotros la belleza es algo que tiene que estar en las raíces mismas de la ciudad. Entonces eso significa vagabundear, callejear, entrar a los bares, a las tabernas, a los cafés, tomarle la temperatura y el pulso a una determinada ciudad, a las plazas de mercado, a los buses, escuchar las voces de los transeúntes, estar atento a esa especie de tránsito, a esa especie de caos, de entropía maravillosa que es una ciudad como Bogotá. Y a partir de ahí empezamos a construir la obra. Ok, bueno, ya dejando de lado un poco este aspecto, quiero saber cómo fue tu infancia, cómo viviste antes, qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño. Yo viví en la 108 con la novena, en un barrio de clase media alta. Estudié en el colegio Refus, sufrí una enfermedad terrible de niño que fue una apendicitis que derivó en una peritonitis, y esa peritonitis derivó a su vez en algo que se llama peritonitis gangrenosa, que es una enfermedad de la que se muere todo el mundo. Entonces yo estuve 7 meses en el hospital recluido, y al término de los 7 meses los médicos dijeron que no había nada que hacer y me desahuciaron. Dijeron que yo me moría en las próximas horas, quizás al día siguiente. Y mi padre triplicó las dosis de antibiótico y terminó salvándome. Mi padre era un biólogo y médico veterinario de la Universidad Nacional, profesor toda la vida de esa universidad. Entonces yo quedé muy maltrecho, yo tuve que volver a aprender a caminar a los 8 años, y producto de esa enfermedad fue que me obsesioné un poco con el deporte, con el ejercicio, y era para fortalecer mis piernas. Aprender a caminar a los 8 y a los 9 ser un niño enclenque significaba de alguna manera entrar al colegio en desventaja. Y yo creo que los libros y la literatura fueron a partir de entonces como mi gran refugio. Después, ya más adelante, mis padres se separan, y ya cuando yo me gradúo del colegio, cuando ya estoy en la adolescencia, pensaba estudiar medicina, coqueteé con esa carrera un año, y ya me paso a filosofía y letras, y eso genera una enorme desilusión en mi familia, sobre todo en mi madre. Se considera que es una carrera de vagos, que es una carrera que no sirve para nada, que prácticamente era como una enorme derrota, y yo tengo que empacar todas mis cosas y tengo que irme de mi casa a los 18, y perdí todos mis privilegios de clase media ilustrada, y empecé a vagabundear por pensiones, empecé a alquilar cuartos en inquilinatos, y ese desplazamiento fue muy importante para mí porque fue el desplazamiento norte-centro, centro-sur. Y el conocimiento del centro de Bogotá y el conocimiento del sur de Bogotá fueron para mí el conocimiento de la Colombia profunda y de la América Latina profunda.
Yo creo que sin esa aventura, sin esos 5 años de recorridos por pensiones, inquilinatos y demás, hubiera sido muy difícil construir el imaginario que luego se vería en los libros. O sea, ¿se puede decir que siempre quisiste también estar dedicado a la literatura? ¿Siempre quisiste ser escritor? ¿O? Yo tuve claro, la literatura la tuve clara a los 16 más o menos, porque llegó un profesor al colegio impresionante, un tipo que era Eduardo Jaramillo. Él fue un crítico muy importante en Estados Unidos y cuando murió, incluso el periódico El Espectador le dio la primera página a la muerte de él. Un tipo que fue el director también de los colombianistas norteamericanos en Estados Unidos, y él fue mi profesor en el colegio. Eduardo era un inspirado, un profesor que yo creo que ya no se ve en ninguna parte, y él influyó, más que influir, yo creo que creó, diseñó 3 escritores en el aula de clase. Yo no creo que haya un ejemplo parecido en la literatura colombiana, que son Ramón Cote, el mejor poeta, creo yo, de mi generación. Hoy en día, Santiago Gamboa, que es el otro escritor que publica con Random House ahora, y yo. 3 escritores en un aula de un colegio, solo por un profesor, es increíble. A partir de ese momento, de los 16, yo tengo claro que lo mío es la literatura. Sí. ¿Qué fue lo primero que empezaste a escribir? ¿Cómo empezaste a escribir? Fragmentos. Yo empecé a llevar un diario, hice fragmentos breves, coqueteé con poesía, pero ese género realmente yo nunca fui bueno, nunca me sentí cómodo, y empecé a hacer unos pequeños fragmentos que después se volvieron relatos de 2 páginas, 3 páginas, y primero hice cuentos y después pasé a la novela, porque la novela es un género que necesita más vida, cierta madurez. Eso solo va sucediendo con los años. ¿Qué es lo que más te motiva para escribir? Yo creo que lo mío es una necesidad imperante, es algo que no puedo evitar, es una obsesión. Los libros llegan y se apoderan de ti. Yo creo que si yo estuviera solo en el mundo y no hubiera nadie más, escribiría, aunque nadie me leyera. Y creo que eso se debe a esa necesidad de exorcizar o de sacar los personajes que se van tomando tu psique. Pero en un segundo momento, ya cuando está eso expresado, a mí me gusta mucho una resistencia civil a través de la literatura. A mí me gusta pensar que somos capaces de crear un nuevo país, que somos capaces de salir del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo. Yo creo que nosotros ya no podemos matar más, ya no podemos secuestrar, no nos podemos inventar nuevas formas de asesinar o de torturar o de masacrar. Las hemos hecho todas. Hemos hecho cortes de corbata, cortes de franela, hemos hecho las cosas más espantosas, hemos construido hornos crematorios entre Antioquia y Córdoba y metimos gente viva y cremamos gente viva, como se hizo en los campos de concentración en Alemania. Pero hay algo que no hemos hecho. Como dice Sergio Fajardo, no hemos escrito la página de la inteligencia y de la creatividad. Todavía los colombianos no hemos demostrado de qué somos capaces por el otro lado. Y yo creo que eso es lo que está pendiente. Yo creo que está pendiente una generación de jóvenes científicos, literatos, pintores, cineastas, sociólogos. Yo creo que vienen generaciones muy talentosas y muy brillantes. Y eso es imposible lograrlo si no subimos los índices de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial significan las nuevas medidas de Naciones Unidas, que no somos importantes por el dinero ni por la plata que tenemos. Nosotros somos importantes por lo que hay en la cabeza, por la inteligencia. Eso es lo que en el futuro transformará el país. Y yo creo en eso. Entonces, para mí escribir de alguna manera es una resistencia creativa. En cuanto a lo que has venido hablando acerca de las problemáticas que ha venido teniendo el país, en cuanto a la violencia, y lo has tratado en varios de tus textos, Lady Masacre, Satanás, en varios de tus textos, ¿por qué hablar de la manera en que hablas de la violencia? ¿Por qué mostrarlo de esa manera tan cruda, sabiendo que es crudo? ¿Por qué hacerlo así? Porque, en primera instancia, la violencia política no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa más lo que se llama violencia transpolítica. Y eso significa la violencia del sistema, la violencia del establecimiento. Pero la novela negra y el género neopolicíaco latinoamericano, cuyos padres tutelares son Paco Ignacio Taibo II en México, Elmer Mendoza, Rubén Fonseca en Brasil, son, digamos, la característica de la novela
negra y del neopolicíaco es entrar de manera tajante a la realidad y se ajusta como a mi manera de ser. Yo no me adorno, o sea, yo no soy un escritor que se adorne mucho, no soy un escritor lleno de paráfrasis ni de grandes construcciones lingüísticas. Lo mío es un lenguaje depurado, sobrio, muy rápido, punto seguido, punto y coma, ¿verdad? Y eso significa el deseo de atacar visceralmente lo que estoy narrando. Yo creo que esta es una sociedad mojigata, pacata, de doble y de triple moral, constreñida, hipócrita, socarrona, santurrona, y a una sociedad con esas características me parece que lo mejor es atacarla de manera directa y visceral. Es la única forma. Ahora.